Bueno, vamos a empezar a introducir ahora algunos parámetros que hagan que la curva se desplace. Acá tenemos dibujada la función, la curva de la función 2 a la x, como hicimos ya anteriormente. Vamos a agregar acá un número, vamos a agregar un más 1 por ejemplo. Fíjense qué ocurre con la curva. Se desplazó una unidad hacia arriba. Antes teníamos la ordenada al origen acá, ahora tenemos uno más arriba. Lo mismo los otros puntos. Cuando x era 2, que nos daba 4 el valor de la y, ahora nos está dando 5. O sea, toda la curva se desplazó una unidad hacia arriba. ¿Qué pasó con la asíntota? La asíntota antes estaba sobre el eje x. Bueno, también se desplazó una unidad hacia arriba y ahora entonces la tenemos sobre la recta y igual a 1. Bueno, vamos a modificar los números y ver qué va pasando. Si ahora ponemos acá un más 2, la asíntota nos queda sobre y igual a 2. O sea, antes estaba sobre el eje x, se desplazó 2 unidades hacia arriba. ¿Qué ocurre si pongo acá un número negativo? Por ejemplo, menos 2. Bueno, ¿qué ocurrió? La asíntota se nos fue a menos 2 sobre el eje y, o sea, es la recta y igual menos 2. La curva se desplazó ahora 2 unidades hacia abajo y fíjense qué ocurre ahora. Acá sí tengo raíz, puedo encontrar raíz. Bueno, vamos a poner un número más, por ejemplo, menos 3. La asíntota está en y igual a menos 3. También tenemos raíces, ordenada al origen, por supuesto, tenemos siempre. Entonces, ¿qué podemos observar? Que este número, que está sumando o restando al término con el exponente, es el que nos está mostrando dónde está la asíntota de esta función. En este caso, y igual a menos 3. Si escribimos menos 1, la asíntota es y igual a menos 1. Si ponemos números que sumen, no que resten, acá tenemos más 1, por lo tanto, la asíntota está en y igual a 1. Si yo cambio y pongo más 3, la asíntota está en y igual a 3. Y si ponemos un número decimal, para cambiar un poquito, 0,5, la asíntota está precisamente en y igual 0,5. Entonces, si ahora queremos hacer el análisis completo de esta función, vamos a mostrarlo, podemos decir que el dominio son todos los números reales. En este caso, esta función no tiene raíces, no está cruzando el eje x, bueno, GeoGebra lo escribió así. La ordenada al origen es el punto 0, 1,5. Si reemplazo esta x por 0 y hago la cuenta, me da 2 a la 0 es 1, más 0,5, termina dando 1,5 como dice acá. La asíntota horizontal es y igual 0,5. Acá la vemos dibujada y también recordamos que coincide con este número de la función. Es una función creciente porque la curva va creciendo a medida que se hace más grande x. ¿Y qué podemos decir del C más y el C menos? Bueno, el C más son todos los números reales, porque para todos los x la y es positiva, y el C menos es el conjunto vacío, porque no tenemos ningún x en donde la y sea negativa. Vamos a cambiar el número, vamos a poner por ejemplo menos 2. Entonces, acá ya tenemos algunas cosas diferentes al anterior para decir. Por lo pronto, bueno, el dominio sigue siendo R. Esto no va a cambiar y es una función creciente. Ahora sí tenemos raíz. Es el punto 1, 0, como acá vemos. La ordenada al origen es el punto 0, menos 1. La asíntota horizontal es y igual a menos 2. Recuerden, coincide con este número. Y acá sí tenemos para distinguir C más y C menos. El C más es el intervalo que va del 1 al infinito y el C menos del menos infinito hasta el 1. Vamos a escribir entonces
en función de lo que hicimos hasta ahora, algunas conclusiones. Por un lado, tenemos la base de la función exponencial, que dijimos que tiene que tener ciertas características. La base siempre tiene que ser un número mayor a 0, o sea, nunca negativo, pero además tiene que ser distinto de 1, porque si no nos quedamos sin función exponencial. Y por otro lado, este número que suma o resta, puede ser negativo, al término exponencial, nos está indicando que hay un desplazamiento y nos va a hablar de la asíntota horizontal. O sea, la ecuación de la asíntota horizontal va a ser y igual b. Si yo tengo, por ejemplo, una ecuación que es 3 a la x más 1, entonces voy a decir que la asíntota horizontal es y igual a 1. Si tuviera una función exponencial que es 3 a la x menos 4, entonces voy a decir que la asíntota horizontal es y igual menos 4. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde queremos graficar esta función. Vamos a buscar raíces. Para eso igualamos a 0. 2 a la x menos 4 igual a 0. O sea, 2 a la x igual a 4. ¿Qué número tenemos que poner en lugar de la x para que esto sea cierto? Bueno, x igual a 2. Entonces, esta curva cruza al eje x en 2. Ordenada al origen. Ahí reemplazamos la x por 0. Entonces nos queda 2 a la 0 menos 4. 2 a la 0 es 1, entonces 1 menos 4 nos da menos 3. El corte con el eje y va a ser en y igual a 3. Y podemos buscar algún punto auxiliar. Si les resulta cómodo, entonces xy, bueno, podemos poner 1 menos 1, por ejemplo, no son necesarios mucho y tenemos 2 a la 1 es 2, menos 4, menos 2. 2 a la menos 1 es 1 medio. Entonces después tenemos que hacer 1 medio menos 4, eso nos da menos 7 medios, que es lo mismo que menos 3,5. Entonces vamos a dibujar con los datos que tenemos esta curva. Para empezar vamos a dibujar la asíntota. Acá tenemos y igual menos 4, o sea que sabemos que tenemos una asíntota horizontal en y igual menos 4. La voy a dibujar acá, usualmente se la hace con línea punteada a las asíntotas, entonces ahí tenemos la asíntota. Y ahora voy a marcar los puntos. Corte con el eje x en el 2. Corte con el eje y en el menos 3. Y los puntos auxiliares que buscamos, 1 menos 2 y menos 1 menos 3,5. Bueno, la curva, evidentemente, va a ser algo que tenga este formato. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de dibujarla lo mejor posible. Vamos a intentarlo. Bueno, ahí tenemos la curva dibujada con la mejor precisión posible. Vamos a hacer este otro ejemplo. Y igual 1 medio a la x menos 2. Entonces, vamos a buscar raíces. Voy a usar este símbolo que algunos de ustedes ya conocen. Corte con el eje x, entonces igualamos a 0. 1 medio x menos 2 es igual a 0. O sea, 1 medio a la x es igual a 2. Y ahora simplemente pensamos, ¿qué número tengo que poner en lugar de la x, de modo que para que 1 medio a ese número me dé 2? Bueno, el valor de x es menos 1, porque 1 medio a la menos 1 es igual a 2. O sea, esta curva cruza al eje x en menos 1. Corte con el eje y. Reemplazamos la x por 0, entonces nos da 1 medio a la 0 menos 2.
1 medio a la 0 es 1, o sea, 1 menos 2, menos 1. Esta curva cruza al eje Y en menos 1. Dato importante, me lo da este número también. Sabemos que tenemos asíntota horizontal en Y igual menos 2. Y podemos buscar unos puntitos auxiliares para tener mayor precisión. Por ejemplo, 1 menos 1, vamos a ver si con eso nos alcanza, y tenemos 1 medio a la 1 es 1 medio, y después 1 medio menos 2 nos da menos 3 medios, o sea, menos 1,5. Si ahora reemplazo la x por menos 1, 1 medio a la menos 1 nos da 2, 2 menos 2 nos da 0. Bueno, obviamente este número coincide con la raíz que ya sabíamos. Entonces busquemos otro número más, por ejemplo, menos 2. 1 medio a la menos 2 me da 4. Entonces 4 menos 2 es igual a 2. Entonces, vamos a dibujar asíntota horizontal, y igual a menos 2. Entonces dibujamos una línea punteada en y igual a menos 2. Vamos a ubicar los puntos. Raíz, corte con el eje X, menos 1. Corte con eje Y, menos 1. Para X igual a 1, la Y menos 1,5, acá está. Menos 1, 0 ya lo tenemos. Menos 2, 2, acá está. Entonces, vamos a dibujarla. Pasando por todos los puntos. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la curva exponencial acercándose cada vez más a la asíntota y igual menos 2. Muy bien, acá tenemos la curva mejor dibujada. Vamos entonces a mirar un poco su análisis. Sabemos que el dominio es igual a R, eso siempre es así. La imagen es el conjunto menos 2 más infinito, menos 2 sin incluirlo, y estamos abarcando todos estos valores de y con la curva, por eso decimos que la imagen es el menos 2 infinito. Como raíz o C0 tenemos el punto menos 1, 0, que escribimos así. Podemos decir entonces que C más es el intervalo menos infinito menos 1, porque para estos valores de x la y es positiva, y el C menos es el intervalo menos 1 más infinito, porque para estos otros valores de x la curva está por debajo del eje x, o sea, las y'es son negativas. También podemos agregar que la asíntota horizontal es y igual a menos 2, y es una curva siempre decreciente para cualquier valor de x. Para todos valores de x, esta curva es decreciente. Y también podemos mencionar la ordenada al origen, que es el punto 0 menos 1.